Profe, muchas gracias. Ahí está. Bueno, ahí están viendo un archivo de Excel, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Supónganse que yo tengo este archivo y no tengo manera de poder obtener el consumo. Yo necesito saber cuánto se consumió. Este es un archivo de consumo aviar en la Argentina y necesito saber cuántas toneladas se consumieron en mayo del 2019, ¿sí? Para hacer una comparación y demás. No tengo forma, entonces sí o sí voy a tener que empezar por enero del 2010, febrero del 2010, uno por uno, ¿sí? Hasta encontrar... Secuencialmente. Exacto, es un archivo secuencial. Estoy simulando acá lo que haría la computadora con archivos secuenciales hasta encontrar mayo del 2019, ¿sí? 200 toneladas de consumo aviar hubieron en la Argentina. Este proceso es más lento, ¿sí? Ahora, si yo contara con archivos indexados, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a suponer que este archivo está indexado por su periodo. ¿Qué significa indexado? Que cuenta con un área de índices que me permite identificar, cuando yo le proporcione ese dato del índice, acceder directamente al consumo, ¿sí? Fíjense que yo acá voy a poner 2019-05 y me trae automáticamente el consumo. ¿Se entiende? ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque así ustedes van a poder entender un poquito más fácil cuál es la ventaja de contar con archivos que tengan una organización indexada y que yo tenga que hacer un acceso puntual o un acceso directo, ¿sí? Estos archivos de organización indexada tienen en sus registros, como los demás archivos, un campo que identifica, un campo clave que identifica a ese registro. Sin embargo, esos campos claves están ubicados en áreas direccionables, se llaman, o en realidad, para que ustedes lo entiendan mejor, yo hice acá un grafiquito, ¿sí? Estos valores claves, a diferencia del archivo secuencial, están ubicados en un área de índices, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué significa ese área de índices. Cuando yo vaya a trabajar con archivos indexados, se pueden dar una de estas dos opciones. O puede haber personas, así como yo, que ingresé el valor de la clave, o puedo obtener ese valor de la clave de algún otro programa de afuera, o me lo mandaron al dato, o yo tengo que, qué sé yo, tengo alguna operación matemática que me devuelve un valor que va a ser la clave que yo vaya a buscar, ¿sí? Independientemente de cuál sea el mecanismo, este archivo indexado recibe ese ID o ese valor identificador clave, ¿sí? ¿Qué hace el archivo indexado en primer lugar cuando recibe ese ID? Busca en el área de índices. ¿Qué tiene ese área de índices? Ese área de índices es o la columna esa que yo les mostré de periodo del Excel, o es un grupo de valores de DNI, o es un grupo de usuarios de cuenta de Instagram, por ejemplo, ¿sí? No importa lo que sea, es un valor único que me permite a mí identificar el registro que estoy buscando. Hace un proceso ahí adentro, ¿sí? Hace como un match entre lo que yo voy a buscar, a ver si tengo el punterito por acá, entre lo que yo vaya a buscar, ¿sí? Viene y mira si está, ¿sí? ¿Qué hace? ¿A través de qué o qué es lo que usa para saber si está? Usa la función existe, ¿sí? Esta función lo que hace es recibe como parámetro el ID, ¿sí? Mira acá adentro y si está, si encuentra ese valor clave, accede al registro y devuelve la información que yo necesito. O puedo continuar trabajando, ¿sí? ¿Entendieron hasta ahí? Sí, profe. Siempre tienen que Eso pensar... es cuando es interactivo, ¿no, profe? Sí, siempre tienen, Con el en ambos usuario. casos, y siempre yo voy a primero buscar ese registro, ¿está? Siempre voy a buscar esa clave. Ustedes cuando hablen de indexado siempre van a ver
un área de índices y un área de datos. Yo para poder trabajar con el registro del área de datos, primero voy a pasar por el área de índices, ¿sí? Si bien no se define el área de índices en el ambiente ni nada por el estilo, estructuralmente se organizan así los archivos indexados. La organización indexada siempre va a implicar la existencia de un área de índices, donde tengo todos los valores de claves ordenados, ¿sí? Siempre automáticamente se ordena ese área de índices, que me va a permitir a mí acceder Claro, sería al en la registro. memoria, ¿no, profe? En la memoria Exactamente, interna, digamos. sí. Ahora, Una vez si que yo no empiezo a existe, definir si el ese ambiente. valor clave no lo encontré en el área de índices, es decir, la función existe, me da un falso, en ese caso voy a informar un error y le voy a decir, no existe el registro, no está, volvé a buscar, volvé a darme otro valor, o terminaré el proceso, me fijaré qué hago, ¿está? Todo esto que está acá, que yo les mostré o que yo les conté con ese gráfico, es lo que se representa y que ustedes seguramente van a encontrar en los libros o en los apuntes. Siempre voy a contar con un área de índices. Fíjense que acá me dice a mí cuál es la clave y dónde está almacenado el registro en memoria, ¿está? Entonces me dice, la clave 15 tiene los datos en la dirección 010 de memoria. La clave 36 en la 030 de memoria. Entonces, una vez que yo obtengo dónde está, supónganse que yo estoy buscando dónde se aloja el registro o necesito información o datos del registro 36 o del valor de clave 36. Como lo encontré, la función existe, me va a dar verdadero, me va a tirar en qué lugar de la memoria está, y la compu en ese momento accede al área de datos del archivo, ¿sí? Y va a la dirección 30, y ahí efectivamente está el registro 36. Alguien levantó la mano. Agustín, dime. Profe, en ese caso cuando se te tiró un falso el índice, ¿es porque no existe o porque el usuario se confundió o porque hay un error en el sistema? No, cada vez que te da no existe es porque está mal ingresado, o sea, el error está en el ingreso de la clave, ¿está? Puede ser que el usuario se haya equivocado en el valor de la clave, o si vos tenías que hacer un cálculo, puede ser que tu cálculo esté mal y esté devolviendo un valor de clave incorrecto, que no existe. Ah, ¿Entendés? o sea, pero la función existe, digamos, no se puede equivocar. No, la función existe, ya está definida y es como el escribir o como el leer. Si se Ah, listo. genera algún error es porque hubo un error en el paso de parámetros o porque vos la estás usando mal. Pero si no, Claro, error existe humano, digamos. nunca, exacto. Existe nunca se va nunca va a dar un error porque esté mal definida. ¿Sí? Dale, profe, gracias. Así como hizo Agustín de levantar la mano, hagan ustedes para que yo me pueda ordenar con las consultas, ¿sí? Y si no, acuérdense que igual estoy mirando el chat después. Entonces, para resumir, yo cuando estoy trabajando con archivos que tienen organización indexada y necesito hacer un acceso directo o un acceso puntual, lo primero que tengo que ofrecer es la información de la clave. ¿Por qué le tengo que dar información de la clave? Porque de esa forma puedo verificar si el registro existe, en primer lugar, y si existe, dónde está almacenado para que yo pueda recuperar la información del registro. ¿Estamos? ¿Perfecto? ¿Cómo se define el archivo indexado en un ambiente del algoritmo del pseudocódigo que ustedes están trabajando actualmente? Fíjense que yo tengo mi registro, como ya veníamos trabajando, y ahora sí o sí tengo que decir por qué campo está indexado ese archivo. ¿Está? El archivo en este caso está indexado por el campo clave. Ustedes en el ejercicio práctico que ahora vamos a trabajar, vamos a tener que poner siempre cuál es el campo que indexa, es decir, ese campo va a estar almacenado o va a estar formando parte del área de índices, ¿sí? Donde yo tengo la información de la dirección de memoria donde está el registro. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo hago yo para acceder a un archivo indexado?
Cuando trabajábamos con archivos secuenciales, nosotros abrimos el archivo. Y si lo necesitamos, cuando necesitábamos crear un maestro actualizado o un archivo actualizado, usábamos la palabra abrir de salida, ¿sí? Abrir de entrada para los archivos de los cuales obteníamos información, y abrir de salida cuando teníamos que actualizar o crear un archivo. En los archivos indexados sigue pasando lo mismo. Si yo voy a utilizar un archivo solamente para leerlo, voy a utilizar abrir de entrada. Si voy a utilizar un archivo para un archivo indexado que lo voy a escribir solamente, no voy a leer, abrir de salida. Ahora, si el mismo archivo que yo voy a leer, voy a actualizar, es la ventaja que a mí me permite trabajar con archivos indexados, abro de entrada a salida. Los únicos archivos que se pueden abrir en modo entrada-salida son los indexados. ¿Qué significa entrada-salida? Lo puedo leer y lo puedo modificar. Por ejemplo, si yo quiero actualizar, yo tenía en un archivo la edad de estudiantes de la comisión A de algoritmos y estructura de datos. Como no tengo una fórmula que me calcule automáticamente, tengo que entrar y actualizar la edad, ¿sí? Entonces voy a leer estudiante por estudiante, y si cumplió años o si ya pasó su cumpleaños, actualizo la edad. ¿Se entiende? Solamente en este Pregunto, caso. profe. Una Levantá pregunta la muy mano, corta. Emi, porfa. No, Ahora, ¿dónde? decime la pregunta. Eso de entrada y salida, pregunto. En Pascal, que era cuando nosotros poníamos async y después le poníamos abajo el rewrite, digamos. Sí. ¿Está bien? Exacto. Acá ubíquense en pseudocódigo, ¿sí? Olvídense un ratito del pasaje a Pascal. ¿Por qué? Porque ahora en esta segunda parte vamos a tratar de focalizarnos un poquito más en C++, que es lo que ustedes, en C, perdón, no en C++, en C, que es el próximo lenguaje que van a aprender, ¿sí? Entonces olvídense de Pascal ahora, y si quieren empezar a relacionar lo que vayamos viendo con un lenguaje, piénsenlo en C, que es el próximo lenguaje que vamos a trabajar, ¿sí? Pero por lo menos, y para no confundir a la gente que está ahí en el borde, pensemos en pseudocódigo mientras tanto. ¿Se entendió esto de cómo se abre y cuándo solamente abrir de entrada-salida? Sí, profe. Bien. ¿Cómo venimos, gente? Escriban en el chat. No vamos a hacer el meme ese de que cuando diga chau chicos, ahí me escriban por fin. ¿Venimos bien? Ok. Vamos, seguimos. Ahora, ya sabemos cómo abrir el archivo, ¿sí? ¿Cómo voy a acceder a cada uno de los campos, ¿sí? Vamos por lo más importante que ya les dije. Yo, para poder acceder a los datos de un registro, de un archivo indexado, sí o sí necesito primero verificar que existe. Para verificar que existe, tengo que proporcionar cuál es la clave que estoy buscando, ¿sí? Ustedes siempre acuérdense que cuando trabajamos con registros, estamos trabajando con variables, ¿sí? Entonces, a esa variable, yo le puedo asignar valores. Mientras yo no lo escriba en el archivo, no pasa nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hace acá? ¿Qué hace este registro, este proceso de leer los registros en los indexados? Lo primero que tengo que hacer es asignarle al registro del indexado el valor de la clave que estoy buscando, ¿sí? Este campo 1, como le decía hoy Agustín, puede ser que lo haya ingresado yo, que haya recibido como parámetro de algún otro programa que viene, que haya sido resultado de un cálculo matemático más arriba, puede venir de diferentes fuentes, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que saber es que sí o sí tengo que indicar cuál es el valor que necesito buscar. ¿Por qué? Porque el leer en archivos indexados lo que hace es ir al área de índices, en primer lugar. Y para yo poder acceder al área de índices, la contraseña, justamente, es la clave que tengo que buscar. ¿Está?
sí o sí, acuérdense que esta lectura me va a dar inicio a la función existe. Y para que la función existe se ejecute correctamente, yo sí o sí tengo que haberle pasado la clave que estoy buscando. ¿Está? Fíjense que una vez que yo hice la lectura, lo primero que pregunto, esta lectura hace, en el dibujito que yo les mostré era un rayito, da inicio a la función existe. Si existe, o sea, si la función existe me da a mí verdadero, significa que ese registro está dentro del archivo indexado, que esa clave que yo le pasé corresponde o pertenece a un registro. Y si no existe, hay un error en la clave, no está todavía dado de alta ese profe que yo estaba buscando, no está dada de alta la doctora que formaba parte del grupo del hospital, ¿sí? No está esa información. Entonces, o le tengo que volver a pedir que lo ingrese, o tengo que revisar el cálculo, se verá qué se hace, ¿sí? Pero siempre tengo, si existe, hago esto, y si no, hago lo otro. Puede ser que si no existe no tenga que hacer nada. Eso va a depender siempre del escenario, del problema, del caso que ustedes estén resolviendo, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejercicio completo y lo van a entender mejor. ¿Qué pasa si, que hay muchas veces que hacen preguntas que me dicen la clave es compleja, pero yo tengo solamente, supónganse que la clave era DNI y usuario, ¿sí? O vamos a ir a otra clave compleja en base al consumo aviar que veíamos recién. Ustedes tienen el periodo en el cual se está registrando el consumo y tienen el país, ¿sí? Para que lo entiendan vamos a ir a un gráfico, o si no, voy a hablar en el aire. Vamos a suponer que tengo provincia, periodo, provincia y consumo, ¿sí? Y acá Chaco, Corrientes, Misiones, ¿sí? Después tengo así, Chaco, Corrientes y acá 2010. Entonces, este archivo está indexado por periodo y provincia, ¿está? Y acá hay diferentes consumos, bueno, lo que sea, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, este archivo tiene registros que están ordenados, o indexados, perdón, por periodo y provincia. ¿Qué pasa? Yo quiero saber los consumos que se dieron en enero del 2010. Entonces, el único valor que tengo es este de la clave, ¿sí? A mí no me importa la provincia, yo quiero que vos me cuentes todos los periodos que hubieron, todos los consumos que hubieron y que me cuentes qué provincias tienen registro de ese consumo, ¿está? Entonces ustedes me van a preguntar, pero profe, si yo para acceder a un archivo indexado necesito los valores de las claves, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo hace un archivo indexado? Como yo solamente tengo este valor que está acá, ¿sí? Lo que hace es, se posiciona, ¿sí? Lo primero que le tengo que decir es que a mí no me importa qué provincia es. Entonces, como la provincia es un campo clave también dentro de este indexado, le voy a pasar en blanco nomás, ¿sí? No me importa no me importa una provincia en específico, me importan todas. Entonces, ¿qué hace el archivo indexado? Como tiene parte de la clave, se posiciona en el registro, en el primer registro que está más cercano a eso que yo le pasé. Entonces lo que hace es, encuentra acá 2010-01 y empieza a hacer una lectura secuencial, ¿sí? Hace este acceso mixto o acceso dinámico que decimos. ¿Hice un acceso indexado? Sí,
porque accedí directamente al primer registro que cumple con parte de lo que yo le dije que necesito. Y después empieza a hacer, bueno, este es 2010-01, sí, muestro. Va al siguiente, este es 2010-01, sí, muestro. Y este es 2010-01, sí, muestro. Sigue leyendo, este ya no es, se va. Entonces, eso que hice ahí, hice un acceso indexado y después hice ese acceso secuencial. ¿Sí? Vamos a volver ahora al algoritmo para que ustedes lo entiendan mejor. Fíjense, ya voy a las preguntas, ¿eh? En campo 1, ¿yo qué le di? Le di el periodo que yo quería buscar. Campo 2, no le pude decir una provincia porque a mí no me importa una provincia en específico. A mí lo que me importa son todas las provincias. Entonces dejé en blanco este valor. ¿Sí? Leo, digo si existe, y lo que hace el existe, como ya les dije, es, encontró una parcialidad, ¿sí? Se hace ahí como un, encuentra parcialmente el registro, porque la clave del periodo existe. Ahora, ¿qué hago con el resto? Me va a decir la compu. Bueno, el resto es, mientras no fin de archivo y mientras ese valor siga siendo igual, haceme una lectura secuencial. ¿Se entiende? Ahora voy a las preguntas entonces. ¿Qué les generó esto? A ver. ¿Entendieron todo perfectamente? Es importante que sepan diferenciar esto del acceso indexado puntual cuando yo tengo el valor del índice completo o si tengo que hacer una lectura secuencial después. El resto, aparte de Juan, Agustín, Gonzalo. De 10, profe. Bueno, sigo entonces. Ahí ya me respondió más cantidad de personas, me quedo más tranquila. Tienen que decirme porque quiero que se entienda bien. Acuérdense que lo van a ver conmigo nomás. Entonces, vimos cómo abrir, cómo poder obtener las lecturas, y ahora necesitamos saber cómo vamos a escribir los registros en este archivo indexado. Cuando trabajábamos en archivos secuenciales, usábamos el escribir nada más. ¿Está? El escribir en un archivo nuevo. Sí, Agustín. Ahí preguntaron algo en el chat, profe. A ver. Si llegamos a tener un campo que no se utiliza, dice Juan Pablo, entonces hacemos eso. Depende, Juan Pablo, porque puede ser que el problema, en este caso sí, porque yo que dije, yo quiero que me muestren todas las provincias, independientemente de la provincia, los consumos que hubieron en 2010 del 01, de enero del 2010, ¿sí? Ahora, en este caso entonces hacen una lectura secuencial. Ahora, si yo digo, quiero que me muestren el primer consumo que está registrado en enero del 2010, no hace falta que yo le haga un ciclo, ¿se entiende? Porque se va a parar en el primer registro y me lo va a devolver, ¿está? Entonces, ¿el índice está siempre ordenado? Sí, el índice se ordena automáticamente y no se puede desordenar. Así que eso que les mostré específicamente se da con el caso que les comenté, ¿está? Ustedes tienen que ir viendo, a mí me interesa que ustedes entiendan cómo funciona y después no hagan una receta de esto, ¿sí? Después analicen ustedes, ya cuando entiendan o cuando después de esta clase entienden bien cómo se manejan los archivos indexados, no va a importar el problema que yo les muestre, van a saber cómo trabajarlo, ¿está? Pero no se creen recetas, porque las recetas en algoritmos no funcionan, si no va a pasar lo que les pasó en el coloquio de Pascal. O sea, esto lo hice con un pretest porque tenía que ser un pretest, y no. Tienen que ir haciéndose preguntas ustedes mismos, ¿sí? Bueno, sigo con la clase. Para escribir registros en el archivo, entonces les decía, archivo secuencial, escribíamos en el archivo el registro.
Ahora, si mi archivo es indexado y yo ya lo abrí de lectura y ya tiene datos cargados y demás, se va a utilizar la función reescribir. ¿Está? Entonces, si voy a escribir en un archivo que estoy creando, escribir. Si voy a utilizar o voy a estar actualizando un archivo que tiene datos, reescribir. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer en este archivo indexado? Y por eso los procesos con archivos indexados son inseguros. Porque yo puedo dar de alta, modificar ese archivo que estaba original, no tengo copia porque no hay un backup automático, al menos que yo lo genere, ¿sí? No es lo mismo que pasa con la actualización secuencial, donde yo tengo un backup automático. ¿Por qué? Porque mi maestro no se modifica, yo genero un maestro actualizado. En los indexados no. En los indexados puedo escribir, puedo eliminar, así como se muestra acá, puedo usar el verbo eliminar o el verbo borrar de mi archivo, ¿sí? Entonces es muy inseguro, porque además, al ser un proceso interactivo donde yo le doy tanta libertad a quien lo está manejando, me puede llegar a generar estos problemas de inconsistencia o incongruencia, ¿sí? Entonces, no solamente puedo seguir cargando información, sino que también la puedo eliminar, ¿está? Vamos a un caso práctico, que lo vamos a resolver de manera conjunta. Se tiene un archivo de empleados al ingresar a la oficina cuyos registros tienen el siguiente formato. Tiene el número, el apellido y nombre, el área donde trabaja, la edad y la temperatura, que ahora se está usando tanto. Se debe actualizar el archivo al finalizar el horario de trabajo de la oficina, midiendo la temperatura a cada empleado. ¿Sí? Entonces tengo número de empleado, apellido y nombre, área, edad y temperatura. ¿Por qué digo esto? Porque voy a abrir en este momento un Sublime, poner en pausa esto, y vamos a resolver juntos acá este problema. Enseguida vuelvo a compartir pantalla. Ahí están viendo bien, ¿no? ¿Ven mi pantalla de Sublime? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Sí, profe. A ver que recuerde entonces, tengo número de empleado, apellido y nombre. Vamos a ponerle acción, temperaturas. Vamos a crear el registro primero. Esto tiene número de empleado, apellido y nombre, el área donde trabaja, la edad, y la temperatura. A su vez, vamos a definir entonces el archivo con el que vamos a trabajar. Este es un archivo indexado por número de empleados, ¿sí? Como hablábamos hoy. Y voy a tener un registro de empleado que sea, que sea del mismo formato. Archivo de indexado por número de empleados. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahora vamos al proceso, ¿sí? ¿Qué decía el escenario? El escenario decía que yo, a medida cuando se va cerrando la oficina, necesito actualizar la temperatura que tiene este empleado al salir, ¿está? Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir de entrada a salida
¿Por qué? Porque voy a leer el dato que tiene, o sea, el empleado, y a su vez lo voy a modificar o actualizar si fuera necesario. ¿Sí? Entonces voy a abrir de entrada salida Arch. Es un proceso interactivo, entonces lo que tengo que hacer también es preguntar si quiere iniciar el proceso. Voy a leer una opción acá. ¿Sí? Ahí me siguen, ¿no? Agustín, me levantaste la mano. Profe, en el caso de cuando nosotros abrimos el archivo o sea, lo abrimos en entrada y de salida, ¿hace falta que lo abramos de salida si nosotros sabemos que no lo vamos a modificar? No, en este caso se abre de entrada, y es un error inclusive abrirlo de entrada a salida, porque ahí estás perjudicando aún más la seguridad del archivo. Si ese archivo solamente lo tenías que leer o consultar, no lo abras de salida, porque te pueden o borrar un registro o actualizar sin necesidad. ¿Sí? Bien, buenísimo. Gracias, profe. Bien. Una vez que estoy dentro y que sí quiero iniciar el proceso, lo primero que tengo que pedir es que me ingresen qué valor, qué dato tiene que ingresar la persona que esté manipulando el sistema. Su número de empleado, digamos. Claro, ¿por qué el número de empleado? Porque el número de empleado justamente es la clave de mi archivo. Yo necesito saber si existe ese empleado que me ingresa a la persona, y si existe, verificar los datos que tiene, ¿tá? Y actualizarlos si hiciera falta. Yo tengo que leer la temperatura que tiene el empleado si ese empleado no existe. No, entonces lo primero que voy a hacer es pedir que ingrese el número de empleado. ¿Sí? Y acá voy a crear una variable. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Lo que yo les conté cuando les mostraba la presentación. Lo primero que tengo que hacer es avisarle a la variable, o preparar a la variable con el número de empleado para que pueda acceder al índice. Entonces, mi variable registro es rem, que le voy a asignar a número de empleado la variable número. ¿Sí? Entonces, ahora sí, que ya tengo la variable preparada, puedo leer mi archivo indexado, ¿sí? Y preguntar si existe. Si existe, entonces, acá va a haber un fin sí. Le voy a pedir, ahora sí, que me ingrese la temperatura. Voy a crear una variable acá. Me va a leer la temperatura. ¿Sí? ¿Y en qué caso tengo que actualizar la temperatura? Tengo que actualizar mi archivo. ¿Sí es distinto a la temperatura anterior? Muy bien, excelente. Entonces, sí, la nueva T es distinto a lo que yo ya tengo cargado en el registro, entonces al registro le actualizo con nueva T. Al campo, perdón, temperatura, lo actualizo. ¿Qué me falta para hacer efectiva esta actualización? Reescribir en el archivo. ¿Por qué reescribo? Porque yo ya tenía datos, ¿sí? Entonces le estoy haciendo una actualización, ¿está? Si no, no hago nada, ¿está? Si la temperatura es igual a lo que yo tenía cargado, no me importa. Ahora, lo que sí me importa es decirle el código
El número que ingresó no existe como empleado. Vuelva a intentar o lo que sea acá, ¿sí? Hay millones más de mejoras, ¿no? Y una vez que hice esto, lo que sí tengo que hacer es leer otra vez la opción para ver si sigue el proceso o no. ¿Tá? Una vez que termino, cierro mi archivo. Y terminó el algoritmo. ¿Sí? Entonces, me aseguro acá de leer la temperatura, de reescribir el archivo. Si no, le digo, mira, este empleado no existe, que vuelva a ingresar. Acá hay millones de cosas que se pueden hacer. Se puede controlar si la temperatura es correcta, si no es correcta, y muchísimas cosas más. Me aseguro de volver a leer la opción, es decir, si quiere si quiere continuar, ¿está? Y estaría finalizado. ¿Qué les parece? ¿Cómo les quedó? Es fácil, ¿eh? ¿O no? ¿Quedó claro? Bien, bueno. No se preocupen que ahora tenemos más práctica para trabajar un poco. Agustín, Intile. Profe, cuando habla de leer opción, ¿no debería haber dentro del mientras una pregunta para cambiar el valor? Porque está Sí, fuera por del eso. mientras. No, no hace falta la pregunta. Ah. Le podés poner acá, si querés, desea continuar o lo que sea, pero leer, sí o sí va a ingresar una tecla, el usuario SN, si querés lo puedes agregar, está bien. Ah, ok, gracias. ¿Algo más? Todo esto que hicimos acá, acabamos de hacer una actualización indexada, ¿sí? ¿Qué características tiene esta actualización indexada que yo les mostré? En primer lugar, es un proceso interactivo. Ahora vamos a ver de qué se trata. Es in situ, es un proceso inseguro y es un proceso rápido, como ya habrán visto. ¿Qué significa que es un proceso, este proceso de actualización indexada es interactivo? Que las personas pueden cargar los datos y corregirlos durante la carga, esto que les estoy contando, ¿sí? Además, es un proceso interactivo porque constantemente les estoy pidiendo a una persona que me ingrese el valor de la clave o que me diga qué datos necesita actualizar, por ejemplo, la temperatura. Constantemente hay un intercambio con otro dispositivo que se llama terminal, que lo van a ver ustedes en el campus como terminal. Ese terminal, imagínense que es una persona, o que es otro programa, o que es un sensor de temperatura, o que es un sensor de movimiento que les devuelve un valor a ustedes. Algún dispositivo que entre en conexión o interacción con el sistema, ¿sí? La otra característica es que es in situ. ¿Qué significa in situ? Que yo no tuve que crear un archivo nuevo para poder actualizarlo, ¿sí? No es que generé otro archivo. El archivo se lee y se actualiza en el mismo, en la misma estructura, ¿está? Por eso se dice que la actualización indexada se hace in situ, en el mismo lugar, ¿está? Sobre el mismo archivo, ¿sí? La otra característica es que es un proceso inseguro. Esto ya les conté por qué, ¿no? O sea, si yo le estoy dejando a la persona o al terminal que esté modificando, cargando, eliminando, dando de alta, actualizando valores, se vuelve inseguro. ¿Por qué? Porque alguna persona que o tiene mala intención o está trabajando con datos erróneos o de hecho mi sensor está funcionando mal y me está generando mala información, me va a dañar el archivo. ¿Está? Y por último, el proceso es rápido, ¿sí? Por lo que ustedes vieron, hay un acceso puntual, yo no tengo que estar recorriendo los 5.000 registros que hay antes del que me interesa de forma secuencial, sino que accedo directamente porque tengo yo la información de la clave, ¿tá? Entonces se termina siendo un proceso realmente rápido, ¿sí? Frente a la desventaja que tiene
lo de que sea inseguro y que se hace in situ, tenemos la rapidez, ¿tá? Cuando tenemos muchísima cantidad de información. ¿Sí? Vamos entonces a la comparación entre la actualización secuencial y la actualización indexada. En primer lugar, la actualización secuencial, y lo van a ver así en un gris clarito porque ya lo vimos, es una actualización segura porque nosotros creamos un archivo maestro actualizado. ¿Está? Entonces, siempre, y otra de las características es que tiene un proceso de backup automático. Entonces, ¿por qué un backup automático? Porque yo el maestro no lo toco. Entonces, si hay algún problema, en todo caso, recupero otra vez la información del maestro. Es lento, sí, es un proceso súper lento, porque esto obviamente dependiendo de la cantidad de registros, pero si tuviera el caso de estos 5.000 registros de una oficina de personal, tengo que recorrer mucha información, muchos registros, o pierdo mucho tiempo de procesamiento y demás para poder trabajar. ¿Sí? Es diferido, ¿por qué es diferido? Porque no se hace en el mismo momento. ¿Está? Yo lo que hago es, voy actualizando, voy generando el nuevo maestro y después obtengo la salida o el maestro actualizado y demás. ¿Sí? No se hace en el mismo, sobre la misma estructura. ¿Sí? Es batch, por lo mismo, si no tengo acá un proceso interactivo, voy generando, voy teniendo un archivo de movimientos y en función a ese archivo de movimientos yo voy generando la información actualizada en el maestro. ¿Sí? El archivo de movimiento es lo que me va diciendo si hay una alta, si hay una baja. ¿Está? En cambio, la actualización indexada tiene todas las características que les conté. Es insegura, es rápida, es in situ y es interactiva. ¿Está? Y es importante que ustedes sepan que el backup en una actualización indexada es intencional. Es decir, yo no tengo forma de recuperar datos que fui modificando, a menos que antes de empezar el proceso haya hecho una copia completa del archivo. ¿Está? Si yo hice una copia completa de ese archivo indexado, entonces sí tengo la posibilidad de recuperar. Si no, no. Por eso, el backup, en el caso de una actualización indexada, es intencional o a pedido de la persona que esté por trabajar o del terminal, para que quede más general. ¿Sí? Acá yo les dejo un escenario para que lo trabajemos, si quieren, a ver qué hora es. Sí, tenemos tiempo, tenemos ahí media hora todavía, para que trabajen ustedes sobre este caso, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Están? ¿No se fueron? Sí, Sí, está. por favor, si Estamos, lo estamos. pueden hacer, lo leen completo, lo resuelven y ahora vemos la solución. La persona que se anime me va a compartir la pantalla y vamos a trabajar sobre la pantalla.
¿Cómo vienen? Bueno, definiendo el ambiente. Póngase un cumbión, profe. ¿Eh? No, para cumbia o cuarteto está el profe Nico ahí, pídanle a él eso. Es cordobés. Ay, pregúntele usted algún temita y póngase así, porque estamos con Búcalo y no podemos. Después, en la próxima clase, vamos a armar, si les parece, una playlist para algoritmos. Y ahí van poniendo los temas y demás. Ahora armo una y las dejamos públicas. Todo me gustó. Váyanme pasando. Cuando terminen el algoritmo me van pasando y los que van terminando primero tienen prioridad para pasarme los temas. Acá yo ya creé la playlist. Yo escucho de todo, no le hago asco a nada, así que ustedes no tengan miedo de pasarme lo que sea. Sí, lo que les guste. Acá yo ya la creé. Ahora la hago colaborativa. Ahí está colaborativa la lista, la playlist. Modifíquenla a gusto y piacere.
Bueno, ¿cómo andan? ¿Terminó alguien? ¿Alguien que no se le haya cerrado la compu como Agustín? Fíjense que en el escenario no dice que es indexado, pero eso lo dejo a criterio de ustedes. Habrán entendido que está indexado por ID del proyecto. Es la mejor elección, ¿no? Ay, qué lindo lo que pusieron, a ver. Stand by me. Pero con ese tema me corto las venas, gente. Ahí estoy poniendo mi música. Con ese tema bajé mi recepción de quinto yo. Pero en la versión más cachengue, digamos. Para hacer algoritmo reanda, ponele. Acá hay uno que puso mami chula, ¿eh? Bueno, ¿terminaron? Sí, había sido. ¿Terminaron, che? ¿Quién se anima a compartir pantalla? Yo les habilito ahí para que compartan. ¿Eh? Vamos, ¿alguien? No, me dicen y pueden compartir pantalla, a menos que estén trabajando sin compu. Lo pueden compartir acá. Creo que ahora les deja compartir archivos acá en el chat de Zoom.
Yo lo habilité para que me deje compartir archivos. Prueben a ver. Si no me pasa alguien al chat, también, y lo comparto yo, no hay problema. ¿Vos ya lo tenés, Gerardo, al tuyo? ¿Alguien que me hable? Yo no sé el mejor caso porque yo no terminé todavía. Ahí mando. A ver, Gerardo me va a mandar y me va a salvar el día. A ver. Era una pavada. Miren que en el último final tomamos indexado. Si el estado no es DAN, el estado se actualiza al mismo. Aparte, si llega a ser DAN, se emite el mensaje y actualiza la fecha del último test al actual. ¿Es así? Te liaste un poco con el enunciado. Cuando decís me lié, Juan Pablo, me acuerdo de series gallegas. Si el proyecto está en estado DAN, se emite un error de test innecesario nomás. Solamente se actualiza la fecha del último test si el estado es distinto a DAN. ¿Tá? Si es distinto a DAN, y ahí tenés que cambiar la fecha del último test y además preguntar porque por ahí cambia en ese momento a DAN, ¿no? Y listo. Ese momento de cambiar a DAN el estado, entonces te ayuda para calcular el último porcentaje. ¿Sí? Bueno. Gerardo. A ver. Voy a bajar el de Gerardo y vamos a tratar de proyectarlo. A ver, Gerardo, ¿qué hizo? Definió el proyecto. Registro de... no hace falta. Archivo de proyecto ordenado. ¿Qué dijimos ahí? A ver, vamos a empezar por ahí. Indexado, muy bien. Acá en lugar de que sea ordenado, Gerardo, o no sé quién me había mandado, es indexado. Indexado por ID. El registro, proyecto viene y después vemos las otras variables. Abrir de entrada-salida, perfecto. Inicia el programa, leo, hago el ciclo. Y fíjense que ahora el ciclo no es mientras no fin de archivo en este caso, ¿sí? Solamente va a ser mientras no fin de archivo si ustedes tienen que hacer una lectura secuencial del indexado. En este caso no, porque es mientras el terminal va ingresando proyectos para ver cómo es el estado, ¿no? Ingrese el estado. No, eso está mal. Acá, ¿qué tenía que haber ingresado? Está indexado por ID. No puede estar indexado por el estado, porque el estado no puede ser una clave, básicamente porque no puede identificar de manera unívoca el registro. ¿Se entiende? ¿Está, Gerardo? No, no importa que esté mal, no importa. Lo importante es que me lo hayas pasado, que para mí vale más. Entonces, alguien que me ponga en el chat cómo debería corregir esto.
A ver, Gerardo, decime qué corrijo entonces. Ingrese el ID. Bien. Leo ID nuevo. ¿Sí? Acá vamos a crear la variable ID, que es un numérico, supongo, de 10. Bueno. Al registro.id le voy a asignar el ID que me ingresó el terminal. ¿Está? Leo. Si existe, está perfecto. Ingrese la fecha del último test. Esto no. ¿Esto qué tendría que haber preguntado ahí el escenario? O Gerardo. ¿Qué debería haber sido lo mejor? Tiene que preguntar el estado. ¿Por qué tiene que preguntar el estado, Gerardo? Muy bien. Ahí lo que dijo Gonzalo está perfecto. Entonces, lo primero que yo tengo que preguntar es si A.estado es distinto de Dan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es igual a Dan, yo debería haber informado un error. ¿Sí? Acá en contrario, escribir es innecesario. Algo así decía el escenario, no me acuerdo, ustedes me ayudan. ¿Estamos? Acuérdense que lo mejor siempre es ir haciendo por parte esto. ¿Está? Si es distinto de Dan, entonces sí, ahí yo tengo que preguntar qué cosa. Preguntar o qué tengo que hacer ahí. Tengo que pedir, exacto, lo que dice Nadine, tengo que actualizar el estado. Para eso le tengo que pedir a alguien que me ingrese el estado, ¿sí? Voy a leer el estado. Y a su vez, voy a pedir que me ingrese la fecha del test, ¿sí? Fecha último test, ahí está. Al registro estado le voy a asignar estado N, ¿sí? Y a la temperatura food, le voy a asignar fecha último test nuevo. ¿Sí? Gerardo, ¿esto que definiste acá es un conjunto o qué es? Es un conjunto de dos letras. Bien, bueno. Fecha última. Ajá. Yo no lo hubiera definido como un conjunto, porque hasta el momento son esos dos tipos, pero pueden haber nuevos, ¿sí? Entonces yo en este caso lo hubiera definido así nomás. ¿Está? Y además acuérdense que si es conjunto tenemos que preguntar no en o en, ¿está? Así que por ahora lo dejaría así. Bien. Entonces, ahí actualicé los datos. Me decía que yo tengo que preguntar todos los proyectos que hayan cambiado su estado a Dan porque me sirve a mí para el porcentaje. Entonces, si el nuevo estado es Dan, entonces debería contar este proyecto. ¿Sí? Y tienen que acá poner a cero los contadores. Lo dejo ahí como subacción y ustedes lo hacen. Contadores. Y después también para calcular porcentaje necesitan el total de proyectos. ¿Sí? Me falta todavía
reescribir ¿cómo se llamaba tu archivo? Arch A, ¿sí? Esto lo voy a sacar. Mientras tanto, para no confundirnos. Entonces, le ingreso el ID, que es el dato, la clave para poder acceder al indexado. Si existe, lo primero que tengo que preguntar es si ese proyecto no está en Dan, porque si estuviera en Dan, le tengo que decir que el test es innecesario. Si no fuera Dan, le voy a pedir el nuevo estado al terminal, me va a ingresar, y la fecha del test. Entonces actualizo el estado del proyecto y la fecha del test. Si el estado del proyecto nuevo ahora es Dan, entonces lo cuento como 1 porque me sirve para obtener el porcentaje. ¿Se entiende? Y reescribo, o sea, actualizo mi archivo indexado. Acá lo que me faltaría ahora es decirle al terminal lo que sea que tengo que decir. Acá, si existe, tengo que contar un proyecto. ¿Sí? Tengo que contarlo acá, al proyecto. Vieron que tengo que obtener el total de proyectos que pasaron al estado Dan sobre el total de proyectos. ¿Dónde voy contando el total de proyectos? ¿Lo voy contando ahí? ¿O lo voy contando acá? ¿O dónde lo cuento? A ver qué me dicen. Debajo del mientras op, dice Gerardo. Luis dice, tendría que contarse tanto en los que tira error como los que se cambian. Y entonces, Luis, ¿dónde? Y después sumar un total, no. Cuando ingresa un ID, no. Luego de consultar si existe, debajo del existe dice Nadine, Gonzalo, después del existe, antes del sí, dice Federico. Bueno, es ahí, chicos, donde dicen Nadine, Federico, es ahí. ¿Qué pasa? Si yo lo hubiera puesto a este contador de proyectos totales acá, como dijo uno de los compañeros ahí que no vi quién era, no me acuerdo, estoy contando proyectos que tal vez no existan, ¿sí? Así que ahí está mal, ahí no puedo contar. Si cuento acá, solamente estoy contando los proyectos que son distintos de Dan. No, el proyecto que está Dan es un proyecto, ¿sí? Entonces, lo correcto es que yo lo cuente acá. Una vez que verifico que existe el proyecto, independientemente del estado que tenga, es un proyecto. Así que ese es el que me sirve, ¿está? Lo cuento ahí. Esas son las preguntas que a mí me gusta que ustedes se hagan, que ustedes vayan viendo dónde ponerlo y por qué va en ese lugar y no en otro, ¿está? Entonces acá lo último que me falta es escribir, desea continuar, y el leer op que hizo Gerardo, muy bien, ahí. Ahora puedo calcular el porcentaje. El porcentaje va a ser, que no encuentro, PROI Dan por 100 dividido porcentaje de proyectos que se actualizaron a Dan por ¿quedó? ¿Quedó o no? ¿Sí? Espectacular, ¿eh? Bien, 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 bien. Esto lo voy a guardar y lo voy a pasar otra vez. Entonces les queda resuelto, ¿sí? Para terminar hoy nuestra clase,
puedo mover esto. Bien. Preparé un juego de escape. ¿Conocen los juegos de escape o no? ¿No? Bueno. No. Lo van a conocer ahora. Sí, son los de habitación. En realidad es un juego de escape que tienen una misión ustedes que cumplir. Como la armé en estos días y me costó un montón, fíjense a ver si pueden ingresar. Van a tener que resolver un misterio, ¿sí? A ver si yo lo puedo reproducir acá. Y les voy mostrando, igual vamos terminando ya la clase, pero la idea es que trabajemos en función a este juego de escape, a ver si lo pueden resolver. Porque supongo que en esta cuarentena están jugando a 4 manos, ¿no? Bueno, este es el juego que vamos a resolver en algoritmos. Misterio indexado, juego de escape. No, vamos a ir resolviéndolo. Esto que les muestro yo tiene que ver mucho con los desafíos que veníamos haciendo en la primera parte. Me costó un montón terminarlo, así que seguramente puede tener algunas cositas que no están bien, pero quiero que estén, que se les genere más enganche, ¿sí? Después vamos viendo si les sirve, si no les sirve, porque para la guía de trabajos prácticos ya tienen mucho, entonces acuérdense que a mí me gusta inventar esto. Sí, después lo vamos mejorando y qué sé yo. Así que no hace falta que lo resuelvan para mañana ni nada por el estilo. El fiscal, acá si entramos, después miren de qué se trata el problema. El fiscal es el profe Nico, ¿sí? Así que el profe Nico va a ser el que determine cuál o quién logró desentrañar el misterio, ¿está? O sea, el profe Nico va a ser el que les va a contar quién me robó o cómo descubrimos que alguien me robó el examen del segundo parcial. ¿Ah? ¿Está? ¿Les gusta? Como no está terminado, Buenísimo, profe. van a llegar a la primera parte y va a continuar esto, ¿sí? No va a ser solamente indexado, va a ser una mezcla. Así que vamos a jugar ahí un poquito, ¿eh? La idea es que ustedes puedan trabajar con indexados y que vean que indexados no es solamente, o yo no aplico lo que veo en algoritmos solamente para alumnos, DNI, ¿eh? Tiene una parte graciosa, ¿está? Bueno, terminamos entonces con indexados, terminamos con la clase de hoy, la clase que viene arrancamos con arreglos, acuérdense que entonces estamos arrancando la relación de vuelta, ¿sí? Nos tomamos un tiempito, estamos arrancando, tenemos que hacer buena letra, ¿eh? El compromiso que les queda a ustedes es, para la clase que viene, repasar, yo les voy a pasar los apuntes de arreglos y demás, no importa que no los entiendan, pero van a fijarse, van a experimentar por el cuero de ustedes que cuando leen algo, por más que no lo entiendan, les va a resultar más familiar cuando yo se los explique. Y cuando lo vuelvan a leer la tercera vez, ya les va a ir quedando mejor, ¿sí? Lo van a ir comprendiendo mejor. Y vamos a ir resolviendo ejercicios y demás en función a este juego de escape y a otros casos de estudio que les voy a ir trayendo para tratar de resolverlos en clase. Hoy utilicé tiempo de la clase para que veamos práctica, porque en la práctica no lo van a ver, ¿sí? Pero la idea es que conmigo siempre nos saquemos las dudas de teoría y nos hagamos las preguntas curiosas de por qué ocurren las cosas, ¿eh? Mejor. Entonces después con el profe Nico mañana, ahora ya estamos muy seguidos, miércoles, jueves, van a poder trabajar mejor. Métanle mucha pila, termina el año, ¿tá? Un año muy complicado, muy difícil, con mucho esfuerzo de parte de ustedes, de parte nuestra, pero hay que meterle ficha, ¿tá? Si salieron mal, como siempre les digo, no se preocupen, hay un recuperatorio, hay 2 recuperatorios. El tema es tratar de estar lo mejor posible, tratar de estar mejor, diría la canción, para el segundo parcial.
que es un poquito más complejo que el primero, pero donde ustedes van a poder ver casos un poquito más aplicables, ¿está? Y quienes puedan empezar a trabajar con el lenguaje C, mucho mejor. Empiecen a ver compiladores, empiecen a trabajar, ver a ver de poder pasar los ejercicios a C, trabajen ahí un poquito con YouTube y dedíquenle un tiempito, ¿sí? Ah, mira, bueno, van a haber errores, acuérdense, esto que dice Juan Pablo, te dijo que sos un crack en la misión 1 y en realidad eso es la respuesta correcta. Pero bueno, de a poquito vamos a arreglar el jueguito este, ¿sí? Bueno, chicos y chicas, Hay que aprovechar el bug. si no tienen ninguna duda, ningún problema, terminamos por acá.